básicamente, ¿no? Pero bueno, como nuestro tema es placenta, vamos a hablar de cómo se forma durante el embarazo, cuáles son las funciones que tiene y cómo es que vamos a irla conociendo un poquito más a profundidad. La siguiente, por favor, Gris. Bueno, estas son las funciones de la placenta, ¿no? Primero, la transferencia de oxígeno, todos los nutrientes a través de la circulación materna y evidentemente también la transferencia del intercambio de dióxido de carbono, ¿no? Para poder excretar los desechos que se van acumulando de la circulación fetal a la circulación materna. Su función hormonal también está destinada a secretar algunas hormonas peptídicas y algunos esteroides, ¿no? Que se van a regular para el metabolismo y para el desarrollo del feto a nivel intrauterino. Durante el embarazo, la placenta nutre al feto, elimina todos sus desechos, las células del embrión y las células del revestimiento del útero se van a unir, ¿no? Y a través del cordón umbilical se van a conectar al feto, ¿no? Eso es lo que ya conocemos desde el punto de vista embriológico, ¿no? Tenemos un ejemplo muy palpable. La placenta genera algunas hormonas, como son el estrógeno, la progesterona. Todo esto va a ser útil, especialmente en el primer trimestre, ¿no? Va a mantener el embarazo, preparando el cuerpo de la madre, pues, ya para un parto más adelante, ¿no? Entonces, la función es básicamente nutritiva y de intercambio de gases, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo se produce embriológicamente? Ya lo conocen ustedes, a través de una proliferación del trofoblasto, que es lo que decíamos, ¿no? La membrana trofoblástica, y va a desarrollarse pues a través del corión y que van a formar las vellosidades coriónicas. ¿Cómo se produce este desarrollo placentario? Siempre hay dos periodos, el periodo prevellositario y el periodo vellositario. El periodo prevellositario dura aproximadamente desde el día 6 hasta el día 13 después de la concepción. Y en este momento es cuando la placenta se divide, lo que va a llamarse placenta, no, mejor dicho, va a tener dos etapas para su división. Una es la prelacunar y la otra que es la lacunar, ¿no? La prelacunar está entre las 6 y el noveno día. Una vez que ya se ha fusionado el huevito, llega al endometrio, se anida, entonces en este momento todas las células extraembrionarias van a empezar a hacer toda esta división celular, ¿no? Va a formar una hilera donde va a haber una serie de células que van a dar origen al citotrofoblasto y al sinciciotrofoblasto. Y finalmente, juntas van a formar una masa, ¿no? A través de esta división celular, formando el citoplasma, ¿no? Y va a tener estas células que están en proceso de división, muchas células, muchos núcleos, y va a ser una característica, pues, ¿no? De una invasión enorme por el gran poder que tiene para poderse fusionar y empezar la diferenciación celular, ¿no? Al lado derecho de su pantalla podemos ver cómo es que se forma el trofoblasto. A ver, ¿están ahí todos? Dina, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor, sí lo escuchamos. Bien, ¿no? Correcto. Les decía que entonces en la imagen que vemos en el lado derecho podemos ver cómo esta división celular se forma. Miren cómo se alinean las células, ¿no? El sinciciotrofoblasto, el sitiotrofoblasto, y cómo los vasos maternos empiezan a darle toda la vascularización necesaria para que se anide el corión frondoso especialmente, y ya pueda producirse esta formación de vasos especialmente para que la vida continúe, ¿no? La siguiente, Cris. Entonces, habíamos hablado que había un periodo prelacunar y un periodo lacunar. Habíamos dicho que era el prelacunar desde el día 6 hasta el día 9. Y después del día 9 hasta el día 13 viene ya el periodo lacunar. Aquí el sitio trofoblasto, esta masa que ha habido
que se está formando, y como lo vemos muy perfectamente acá en el lado derecho, ¿no? El sincicio trofoblasto empieza a diferenciarse y va a empezar a tener unas grandes vacuolas, unos vasos grandes que van a tener un contacto mucho más directo con los vasos sanguíneos de la madre, ¿no? Hasta el tercer día, más o menos, entre el segundo y tercer día, es que el sincicio trofoblasto va a empezar a erosionar, ¿no? De tal manera que ya va a dar lugar a una capa muscular, los vasos espirilados van a formarse de manera mucho más continua y va a ingresar ya la sangre materna hacia estas lagunas, ¿no? Que ya han sido formadas previamente a través del sincicio trofoblasto y del citotrofoblasto, ¿no? La siguiente, por favor. Posteriormente, entonces, ya se activa en este momento la circulación uteroplacentaria. Esta circulación va a dar lugar a que luego se empiece a formar ya el trofoblasto vellositario a través del sincicio trofoblasto, el citotrofoblasto que habíamos hablado en estos días de la nidación, después de la nidación, ¿no? Especialmente entre el sexto día y el 13 día, y va a formar también el estroma y el endotelio vascular. Entonces, estas tres estructuras, que son las nutricias especialmente para que pase la sangre materna hacia el feto, son las que van a dar lugar a esta circulación interna, ¿no? La siguiente. Posteriormente, en el periodo vellositario, habíamos hablado del periodo prevellositario inicialmente, va a abarcar desde el día 13, ¿no? Terminando justo después de la anidación, el día 13 empieza ya a formarse las vellosidades coriónicas primarias, las secundarias, etc. Y estas vellosidades coriónicas primarias se forman a través de esta gran proliferación de las células del citotrofoblasto, ¿no? Entonces, ahí el mesodermo, ¿no? En la etapa embrionaria, recuerden ustedes su etapa, o mejor dicho, sus clases de endocrinología, en este momento en que el mesodermo va a cambiar al citotrofoblasto y va a empezar a rodearse del sincitio del trofoblasto, ¿no? Como podemos ver en la imagen del lado derecho, miren las células cómo ya se han dividido y ordenado de tal manera que el citotrofoblasto se pone al medio, ¿no? Y el sincitio del trofoblasto lo rodea, ¿no? Todo ello ya con una gran cantidad de vacuolas de estos vasos que empiezan a proliferar enormemente a través de las arterias espiralares, ¿no? La siguiente, por favor. Y así, luego las vellosidades coriónicas secundarias van a empezar a aparecer, recuerden que lo anterior eran las primarias, y al interior va a empezar a crearse ya el mesodermo extraembrionario. Si se dan cuenta en la imagen del lado derecho, pueden visualizar, ¿no? Miren cómo se va invaginando y estas células ya empiezan a dar lugar al mesodermo extraembrionario, ¿sí? Posteriormente, la vellosidad coriónica pasa de ser secundaria a ser terciaria. Y en este momento es cuando empiezan a formarse ya los vasos sanguíneos coriónicos, donde va a haber ya una gran conexión para el intercambio tanto de la sangre materna con el futuro feto. Recuerden que todavía esto es embrionario, ¿no? O empieza a anidarse y empieza la división, ya lo hemos visto con todo este sistema circulatorio, y miren en la imagen inferior, ¿no? En el interior de las vellosidades ya empiezan a aparecer los vasos, ¿no? Que van a dar lugar ya más adelante a la actividad cardíaca, ¿no? Producto ya de esta actividad cardíaca, de estos vasos que empiezan ya a individualizarse en el embrión, ¿no? La siguiente, por favor. Luego de que ya ha empezado a darse toda esta formación extraembrionaria, aparece pues el corio, ¿no? El corio empieza a tener, como todos conocen, es una membrana fetal que está directamente metido junto a la decidua, ¿no? Entonces, el corion frondoso, miren ustedes cómo se invagina, o mejor dicho, cómo se profundiza la vascularización, de tal manera que todas estos vasitos, estas arterias muy microscópicas, le están dando el soporte necesario para que ya el nuevo ser empiece a tener actividad independiente, ¿no? Se forma el corión frondoso, empieza a aparecer ya el cordón umbilical, ¿no? Se empieza a formar la cavidad amniótica, y alrededor se forma todo un anillo que viene a ser el corión, ¿no?
podemos diferenciarla inclusive la membrana amniótica de la membrana o del corium amniótico, ¿no? O mejor dicho, del corium que externamente se empieza a formar, y para entre los dos tener ya una parte que se conoce como el celoma, ¿no? En este espacio líquido que es donde generalmente, ahí es donde se coleccionan tempranamente, cuando no hay una buena implantación, se forman los hematomas. Y eso es cuando vemos por ecografía nosotros, ¿no? Vemos y vemos un gran líquido. Recuerden ustedes que la cavidad amniótica, la coloración durante la ecografía es de color negro, ¿no? Y empezamos a ver. Entonces, si ha habido el saco gestacional, contiene ya el embrión, vemos la cavidad amniótica, ¿no? Alrededor toda esta reacción coriodecidual que es la que hablábamos, ¿no? Que es el corium frondoso, especialmente junto a las vellosidades coriónicas, obviamente. Entonces, por detrás puede aparecer un hematoma producto de una mala implantación, ¿no? Por eso es que se dice que el corium tiene dos formas, ¿no? El corium frondoso y el corium liso. El corium liso es el corium que está bien íntimamente ligado a la decidua, ¿no? Y luego ya se empieza a comprimir, por eso es que ya se colapsan las dos paredes y se vuelve ya más avascular, no va a haber muchos vasos. Y contrariamente, el corium frondoso es la que más bien va a tener toda la decidua basal y va a haber acá ya una ramificación importante y esto nos va a dar lugar a que ya se forme la cara fetal de la placenta, ¿no? Entonces, todas estas estructuras se están produciendo inicialmente en las primeras 4 o 5 semanas después de haberse producido la nidación. La siguiente. ¿Y cómo es que se forma la decidua basal? Primero diremos, ¿qué cosa es pues la decidua? No es nada más que una capa del endometrio que se produce durante el embarazo. Recuerden ustedes que el endometrio es un tejido que algunos le llaman ese llanto del útero, porque todos los meses empieza a crecer con la finalidad de cumplir su objetivo, cuál es fecundar. Pero como a veces no se produce, entonces este engrosamiento que se produce durante la etapa después de haberse producido la ovulación, empieza a crecer el endometrio con la finalidad de recibir cabalmente una anidación. Y algunas veces no se produce, por eso es que luego viene la menstruación, ¿no? Entonces se empieza a transformar y este cambio de esta transformación hace que haya un aumento de células estromales y se van a llenar de una serie de sustancias, ¿no es cierto? Como son el glucógeno, los lípidos, y van a formar 3 capas especialmente. Y estas están a la derecha, ¿no? La decidua basal, ¿no? La que veíamos como un anillito, la decidua capsular, que es la que va a estar en contacto con los dos, ¿no? Es donde les decía que puede coleccionarse los hematomas, y la decidua parietal, ¿no? La decidua parietal que viene a ser esta que va a estar en contacto directo, ¿no? Ya con la protección de las membranas propias del endometrio. Sigue el desarrollo embrionario, ya empieza a tener actividad propia el embrión, ¿no? Y por tanto ya la independencia empieza a ser mejor. La siguiente. Esta es una placenta normalmente vista, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad de asistir a un parto van a poder ver, obviamente esta es una imagen, ¿no? Que se ha tomado ya después de haber sacado o casi momificada esta placenta, ¿no? Miren ustedes las características que tiene el cordón umbilical, ¿no? Y cómo es que esta parte de la cara eh, eh, materna, ¿no? Podemos verla hacia el cordón umbilical, ¿no? Porque esta es la cara que se da hacia el feto. A través de este cordón es que empieza la nutrición y el intercambio gaseoso de líquidos, etcétera, con el feto, ¿no? Generalmente esta placenta aproximadamente tiene mucha relación con el peso. Generalmente se dice que está en un porcentaje de aproximadamente el 20% respecto del peso materno, ¿no? Del peso del feto, perdón. Entonces, si un bebé pesaba 3 kilos, la placenta aproximadamente va a pesar 600, 700 gramos, ¿no?
Ese es el promedio, más o menos. ¿Y cuál es la forma? Generalmente es una placenta que tiene de espesor de 2 a 4 centímetros y la longitud y la extensión, mejor dicho, en su diámetro mayor es de más o menos 20 centímetros, ¿no? 20, 18 centímetros, es lo normal, ¿ya? Entonces, nunca olvidarse que cuando aparezca el cordón, esa es la cara materna. Y la cara, perdón, la cara fetal, porque eso va hacia el feto, ¿no es cierto? El cordón umbilical. En cambio, la cara materna es aquella cara que empieza con todos los vasos donde aparecen especialmente los cotiledones, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una imagen que nos hace ver la superficie materna. Si lo anterior era la cara materna, Noemí, ¿me escuchas, Noemí? O Lucía. Sí, doctor. Esta imagen que está hacia adelante, ¿qué será? La cara. Lo Eh, anterior era la pues cara fetal, ¿verdad? sí, doctor. A ver, retrocedemos. Mira, esta es la cara fetal, ¿verdad? Ahí está el Sí, cordón que va al feto, ¿sí? Pero esta ya no se ve cordón, el cordón está atrás, ¿sí? Entonces esta es la cara presentaría. materna. Esta es la cara materna. Estamos hablando de la placenta, ¿no? La placenta, miren ustedes, aquí están los cotiledones, miren, fíjense, ¿no? Ahí está bien, bien clarito, se ve bien la imagen, ¿verdad? Ahí están los cotiledones, están los surcos placentarios, alrededor de los cotiledones están, en algunos casos, cuando ya es maduro, puede haber un poco de tejido fibrinoide inclusive, ¿no? Entonces, esta es la cara que se adhiere al útero, ¿no? A través de todo este sistema de vellosidades espirilares, ¿no? La nutrición se produce gracias a esta cara, ¿no? Para que pueda nutrirse el feto. O sea, todos los aportes que recibe la madre a través de la implantación. Y una vez que ha empezado a invadir todas estas vellosidades, se va a crecer todo este lecho, ¿no? Y es el que va a generar la nutrición que ya sabemos. Y acá cabalmente cuando sale la placenta, ¿no? En el momento después de que se produce el expulsivo, ¿no? Una vez que se produce el alumbramiento, esta parte que queda adherida a la pared uterina, ¿no es cierto? Esta es la que, si es que no contrae adecuadamente, va a ser como un caño de agua abierto, porque el sangrado va a ser masivo. De ahí la importancia de lo que hemos hablado ya con algunos de ustedes, el tema de hacer el masaje uterino de manera prolija, ¿no? ¿Ya? O utilización de uterotónicos, etcétera. ¿No? Entonces acá la podemos ver, miren, cómo está bien coloreada, bien granate, ¿no? Porque ahí se están viendo los cotiledones y que siempre debemos revisarlos. Cuando tengamos un parto, hay que revisar no solamente las membranas, sino también los cotiledones, porque algunas veces puede quedarse uno de estos cotiledones pegado inclusive a la superficie de la mucosa uterina, ¿no? Al endometrio, y esto generar un sangrado mayúsculo porque no va a haber ese colapso, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Este es el aspecto de la superficie fetal, ya lo habíamos visto, esto está en dirección, ¿no? Miren ustedes la cantidad de vasos, miren cuán rica es la vascularización, ¿no? Miren cómo brilla inclusive el lecho, la cara fetal de la placenta, y podemos ver los vasos ahí pues perfectamente, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Aquí hay algunas referencias de algunos textos que hemos visto para que puedan ustedes ampliar también su conocimiento. ¿Ya? Muy bien. Hasta hoy, esta es la clase que teníamos preparada para el día de hoy y la siguiente haremos ya los otros temas que nos corresponden. Si tienen alguna pregunta, algo que comentar por ahora. Marco Fernando Meneses, ¿estás ahí? Solángela Niquispe. Lisette Monroy.
Sí, doctor. Lisset, la única que está. El resto dejó prendida su computadora. Bueno, a mí no me hacen daño, ya se los he dicho. El problema no es conmigo, el problema es con ustedes. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan un poquito más de cuidado. ¿Ya? Estoy Muy bien. presente, doctor. Ok, nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Cuándo tenemos seminario? Ah, no, ya terminamos con ustedes el seminario, ¿no? Nos falta solamente las siguientes clases, ¿no? Y mi grupo de rote, como hemos quedado para el día sábado, hay un grupo que también había quedado para rotar el día sábado, el que le debo una práctica. El día sábado nos vemos con los dos grupos, ¿ya? El Ok, grupo, doctor. el grupo 3 creo que es el que está rotando conmigo ahora. Somos el grupo 4, doctor. 4. El 3 el que va a venir el sábado también, pero en la tarde. Y el grupo 4 en la mañana, ¿ya? Ok, Muy, doctor. muy bien, señores y caballeros, que tengan buena noche. Estudien, estudien, estudien. Un abrazo.